uno piensa que lo tiene todo controlado, pero pues ya viéndolo hacia atrás, te das cuenta de que hay otros ejes de la vida que realmente no estaba bajo control y fueron esas cosas que fueron consumiéndome, yo diría, ¿no? Como cuestiones de relaciones personales, también incluso en hobbies, perder un poquito incluso de vista qué era lo que me gustaba de lo que estaba haciendo. El estrés que no por nada es conocido como el asesino silencioso, que ya cuando se presenta algún síntoma es que probablemente sea estrés. Y pues lo puedes ver en los diagnósticos, ¿no? De pronto hay enfermedades que vienen dadas por ese estrés que ha estado en el cuerpo y que tu cuerpo termina como estando apretándolo, ¿no? Romper un poquito el tabú del dinero, que eso, de nuevo, hablando de generaciones anteriores e incluso con lo que uno crece, pues son temas que no se hablan mucho tal vez en la familia, sí, donde uno crece, como el dinero, así en cantidades. ¿Qué onda, compitas? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Chambiología aquí en la temporada de Mérida, Yucatán. Y el día de hoy les traigo a una persona bien interesante que trae un tema sobre todo bien interesante y que no lo habíamos tocado antes aquí en los episodios chambiólogos, que es el año sabático. El compa Luis Burgos, después de haber trabajado un tiempo como ingeniero de software, se decidió tomar un año sabático por salud mental, pero bueno, ese es el tema central, ya no voy a hablar más de él y mejor le dejo que se presente solito. Bienvenido a Chambiología, Luis, qué chido tenerte por acá. Cuéntanos un poquito sobre ti para que la gente que nos escucha te conozca, te empiece a conocer. ¿Quién es Luis Burgos? Ok, no, pues primero que nada, muchas gracias, Hugo, por la invitación. Me siento muy afortunado de estar aquí, la verdad. Y en Chambiología también nos sentimos así. Muchas gracias. La invitación me cae re bien porque es un momento que me permite reflexionar las cosas que han estado pasando en este último año. Y bueno, a tu pregunta sobre quién soy, para que me conozca un poco igual la audiencia. Yo nací y crecí aquí en Mérida, Yucatán. Sí. Primero en la lista de los invitados de esta temporada. Sí. Excelente. Sí, aquí fue donde pues estudié, donde incluso pues, finalmente estuve estudiando ingeniería de software en la Universidad de la Facultad de Matemáticas de la UADY, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ahí hice la licenciatura en ingeniería de software y luego de eso, pues ya afortunadamente encontré trabajo en diferentes oportunidades aquí en la región. Y eso me llevó a diferentes puestos, diferentes empresas, a obtener diferentes experiencias, conocer una gran cantidad de gente que fue parte fundamental, yo creo, en el camino de ingeniería de software. Pero llevo haciendo esto aproximadamente 8 años de desarrollo de software, de iniciar desde abajo como podríamos decirle de practicante, hasta llegar a estar dirigiendo equipos en diferentes verticales en una compañía, yo diría bastante grande, ya serían unas 800 personas esa compañía digamos, en su pico más alto. Y en todo ese viaje pasar por diferentes roles, tanto de desarrollador, tech lead, un poquito de product manager, y ahí en diferentes tamaños de equipo. Me especializo en tecnologías mobile. En mi caso empecé con Android, y luego me fui a iOS, tecnologías cross-platform también. Y ahorita en los últimos 4 años más o menos he estado meramente con Flutter por la parte cross-platform, que me gusta mucho, donde con un solo código base puedes generar las aplicaciones de diferentes plataformas, no solo móvil, incluso web o incluso desktop. Gracias por esa introducción, Luis. ¿Cómo fueron tus inicios en el desarrollo móvil? ¿Cómo llegó Android a ti? Esa historia es bien curiosa porque yo estaba aprendiendo. En la escuela te enseñan Java, ¿no? Y en ese entonces Java era el lenguaje primario para hacer Android. Todavía no existía Kotlin. Entonces era una transición un poquito natural el aplicar Java, pero en desarrollo móvil. Entonces eso fue también una forma de iniciarme en el desarrollo móvil. Además, comparado con iOS, la barrera es muy baja porque no necesitas un equipo como iOS, que necesitas una computadora. Mac para correr el proyecto. Entonces yo tenía mi computadora Asus y ahí yo corría re bien Android. Y tuve la oportunidad que me dieron unos chavos de una empresa que se llama Shap,
de clonar una aplicación móvil que ellos tenían en iOS. Esa fue mi primera aplicación, fue meramente clonar. Todavía la recuerdo, no recuerdo el nombre, pero era para que tomaras fotos en eventos y todos los que tuvieran la aplicación podían entrar a ese álbum compartido. Esa fue mi primera aplicación de Android. Luego ellos mismos me dieron la oportunidad de aprender iOS. Ellos patrocinaron la computadora, ellos patrocinaron los teléfonos de prueba, tenían una oficina y nos dieron un curso introductorio de iOS. Y luego de eso, aviéntense a hacer aplicaciones móviles. Y ese fue mis comienzos. Yo todavía estaba en la licenciatura. Ajá. Estaba por ahí de cuarto semestre, que las cosas empezaron a hacer clic en la licenciatura. Luego de estar perdido un poco. Interesante, entonces que al inicio entendí que tu como expertise principal en desarrollo móvil era Android únicamente, pero no, también le has hecho al iOS, entonces. Sí, Y sí. recientemente Flutter tengo entendido, cubre con las dos, pues, ¿no? Sí, Flutter vino ya un poco más tarde en el camino. Fue ya después de varios años de estar haciendo meramente nativo tanto Android y iOS al mismo tiempo. Ya Flutter vino por una tecnología que quería usar un cliente y pues como siempre pasa en la industria, llega un nuevo cliente con una tecnología que tal vez desconoces, pero pues entras a aprenderla y eventualmente me terminó gustando mucho Flutter. Ok. Y también comentaste en tu introducción que eventualmente te hiciste también Tech Lead. ¿Cómo fue ese proceso, esa evolución tuya de developers solamente a dirigir a otros developers? Creo que fue bastante natural y siempre, creo que voy a repetir mucho el estar siempre agradecido y con la fortuna de haber caído donde caí cuando iniciaba a trabajar, tanto en este lugar Shop como eventualmente en YellowMe, que fue la siguiente compañía donde yo participé, por todas las oportunidades que tuve en esas empresas, por todas las facilidades también que daban en ese tiempo los jefes, o sea, lo que se permitía, el enfoque que tenían las compañías. Eso me ayudó a poder ir cambiando de rol. Había mucho la facilidad, había mucho la confianza. Y todo inició con decirle que sí a algunos proyectos que eran en otro idioma, por ejemplo, eran en inglés. A lo mejor yo no era el desarrollador más senior, pero a lo mejor tenía esa facilidad de comunicación con el cliente. Tenía también una alineación a la parte de la estructura, el seguimiento de los proyectos, porque esa fue mi formación en la universidad. No solo era de programador, sino venía con otro montón de habilidades alrededor de la ingeniería de software. Entonces, fue de proyecto en proyecto dándome las oportunidades de llevar la comunicación con el cliente, de organizarme con el equipo, de ver cómo vamos a estar haciendo las funcionalidades, finalmente presentarlo al cliente y poco a poco se fue dando. Fue hasta que llegó, yo creo que fue la oportunidad con un cliente un poquito más grande, que en ese entonces mi jefe, Javier, se acercó conmigo y me presentó la oportunidad de que yo podía ser el guía técnico. Y como en otras ocasiones en el pasado hasta ese entonces había sido, pues va, o sea, hagámoslo. Y tal vez no lo había desempeñado antes, pero en ese entonces tenía mucho la energía y la confianza y simplemente me aventaba y las cosas salían, pero también me aventaba porque sentía mucho apoyo de Javier y de Juan en ese entonces. Ellos nos apoyaban mucho en ese tipo de exposición con los clientes, en ese tipo de aprendizajes, de aventuras, por decirlo así. Tus ex líderes, ¿verdad, Juan Sí, y Javier? Qué chido. exacto. Y pues bueno, todo esto que comentas fue en una evolución de 7, 8 años, ¿verdad? No es que hayas sido tech lead después de unos meses después o unos años después de haber comenzado a trabajar. Claro, sí, 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 ya el rol de Tech Lead habrá llegado creo como a la mitad del camino más o menos, Ajá. de que ya éramos nosotros un equipo asignado y yo era como que el representante en ese equipo y éramos la fuerza de desarrollo móvil, por decirlo así, en esa empresa y me tocaba liderar a ese equipo, ¿no? Claro que en ese entonces pues el equipo pues, era muy capaz, a mí me gustaba mucho ese equipo porque entre todos nos apoyábamos. Sí, yo tenía ese rol, pero también cumplía otros roles y el equipo finalmente me terminaba apoyando. Pero fue ya más en el camino. Luego de haber participado con muchos clientes, haber hecho un montón de aplicaciones, incluso tuve un tiempo ahí en el desarrollo web, que no fue lo mío, la verdad. Terminé regresando a cuestiones de desarrollo móvil.
Ok, bien, bien específico. Entonces estás tú, ¿no? En temas de desarrollo. Y Sí. también, qué chingón que hayas mencionado que desde el cuarto semestre de tu carrera ya te habías involucrado en alguna chamba, ¿no? Ujú. Eres la segunda persona de esta temporada que lo comenta. También Jerome en Órale. el primer episodio de Ujú. Chambiología Mérida comentó que a partir de su tercer, cuarto semestre ya también estaba involucrado en un proyecto que no recuerdo si se lo pagaban, pero Ujú. pues lo que te paga, con lo que te pagan esos primeros proyectos es con experiencia, Sí, ¿no? Entonces, qué sí. chido que la gente aquí en Mérida, pues estudiante, tenga la oportunidad de poner en práctica lo que está estudiando. No sé si al día de hoy pase eso o nada más pasaba en las generaciones pasadas, pero ojalá siga pasando. Sí pasa, al menos la información que yo tengo de primera mano con la misma universidad donde estudié, es que sí hay algunos estudiantes que apoyan en proyectos. Nosotros participamos con uno hace poco, bueno, digo hace poco, pero realmente fue hace un año, con un proyecto del gobierno y unos chicos de la universidad fueron de gran apoyo en ese proyecto. Así como en ese entonces a mí me tocó, pero ellos fueron directamente con la facultad. En mi caso, fue a través de conocer a alguien en algún evento en el que asistí. Y eso solo sucedió después de que en mí hizo un poquito de clic la universidad, porque hasta ese punto, tercer, cuarto semestre, yo estaba ahí tal vez porque era bueno, no tan malo con las matemáticas, tenía una afinidad a las computadoras. Yo creo que una historia de muchas personas pudieran identificarse, ¿no? Algunos van por los videojuegos, tenía muchos compañeros que querían eso, yo tal vez no tanto. Um, pero ya cuando hace clic en cuanto a ciertas materias específicas de la licenciatura, como el diseño de software o las arquitecturas de software, comienzas a ver otra parte de lo que estás haciendo. Y eso me llevó a involucrarme más a concursos de programación en la universidad, a estar más atento a si habían algunos eventos, algunos meetups, algunas charlas que daban en ese entonces las empresas de ese contexto y asistir, simplemente asistir, sentirse un poquito también extraño y ajeno al ir solo a ese tipo de charlas, un poquito con miedo, pero abierto a conocer a personas. Y en eso, al conocer a las personas, fue que fueron llegando las oportunidades, como la que te comentaba de mi primera aplicación. Fue a través de que conocí a alguien en una charla, que luego conocí a alguien que necesitaba un desarrollador móvil, un Ujú, practicante, ujú. y nos conectó, platicamos y finalmente se terminó dando el proyecto. De la misma forma conocí a Javier también, a través de participar en la ACM, en las competencias de programación, con una persona que trabajaba en Yellowme. Nos presenta a Javier y Javier platica con nosotros. Meses después recibo una invitación de Javier en participar en un proyecto con él. Entonces las cosas se fueron dando a partir de ese punto a través de seguirme exponiendo a ese tipo de cosas. Qué chido que cuentas esta historia, Luis. Buenísimo. Ojalá este episodio se los voy a mandar a algunos estudiantes con los que recién he estado dándoles charlas sobre cómo armar el currículum y eso, Eh, porque esto les digo, ¿no? Que esta industria de tech es la única, al menos que yo conozco, que da la oportunidad de que la chamba la encuentres de una manera muy social, eh, yendo a eventos, conociendo gente, ¿no? Porque ujú. les doy justo este mensaje, esta historia que tú acabas de decir, que cuando esa empresa, esa persona dentro de una empresa que conozcas en un evento, cuando esa persona necesite de alguien, ¿de quién se va a acordar? Eh, Pues de quien conoció en los eventos, no ujú. de alguien que no haya conocido. Entonces, diste una historia que probablemente los estudiantes me escuchan y han de decir, este lo está inventando, pero mira, No, pasa, sí, pasa pasa. totalmente, sí. Y para adicionarla, por ejemplo, hoy en día, algo que se vería aún más, dada la competencia, dado incluso el contexto actual, ¿no? Económico, el tema de las vacantes, que los perfiles más bien recién egresados o más junior incluso puede tener más dificultades al conectar con su primer trabajo, tal vez, o un trabajo que los ayude a crecer para caer en un buen lugar con desarrolladores que los nutran y que puedan seguir creciendo como en su carrera, pues sería construir cosas, Sí. seguir construyendo cosas, seguir utilizando las herramientas que saben, lo que aprenden incluso en la misma universidad. Eso es algo que me ha gustado mucho de los estudiantes con los que hemos tenido contacto, que ellos están activos, están haciendo cosas en su GitHub, ¿no? Antes nosotros veíamos GitHub cuando yo estudiaba y no entendíamos qué era GitHub, a menos en mi caso, ¿no? Es cómo funciona esto de poner mi código remoto y que pueden acceder mis compañeros. Hace unos días fui me invitaron a una clase a ver que un equipo exponga su equipo, perdón, su Proyecto. trabajo y
GitHub, Notion, ya eran herramientas que usaban de cajón. Entonces, ellos están construyendo y están utilizando las herramientas actuales sobre eso, y creo que eso puede complementar mucho el exponerse, el abrirse a participar en eventos, a conectar con gente. Qué buen mensaje. Las herramientas para eso están, ¿no? Para utilizarse. Exacto. Sí. Venga, y pues bueno, después de, regresando al tema de la charla que estamos comentando está buenísimo, pero tu tema central, ¿trabajaste durante cuántos años seguidos, perdón? 8. Fueron 8 años seguidos. 8 años seguidos. ¿Y en qué punto de tu historia, Luis, te das cuenta que la chamba te estaba abrumando, que necesitabas un break, en pocas palabras? Sí, creo que fue gradual, la verdad. El momento en que ya le puse fecha a la renuncia, ya habían pasado un par de meses previos de estarlo meditando, de estarlo platicando en familia, de estarlo rebotando incluso con amigos, un poco inspirado también en algún conocido que tomó la misma estrategia, que ya estuvo aquí en este podcast, Javier. Pero fueron varios factores que se fueron dando a lo largo de, ¿qué será?, el último año más o menos de trabajo. O sea, como te contaba, creo que mi carrera, afortunadamente, desde muy temprano, fue una cosa tras otra y otra y otra y otra y otra, que un punto principal fue el cansancio. O sea, llegó un punto donde pues son 8 años, uno inicia cuando está más morro también, tiene más energía, tiene menos responsabilidades. Te puedes desvelar más a gusto. Claro que sí, exacto, un fin de semana es más fácil desvelarse y no levantarse con un poquito de lentitud, tratas de conectarte, necesitas más el café, otras cosas, ¿no? Entonces, esa era el cansancio que ya había acumulado a lo largo de los años. Y la otra es también el cuerpo. El cuerpo te empieza a decir, oye, como que ya pasaste mucho tiempo sentado, ¿no? O sea, como que hace falta que te estires, hace falta que tengas un poquito más de condición, ¿no? O sea, ya te cansas por algunas cosas, y la fuerza hace falta, pero eso es por estar mucho tiempo sentado, ¿no? Y en ese entonces, pues a lo largo de esos años, era estar sentado haciendo algo que me gustaba mucho, algo que disfrutaba realmente hacer, estar ahí en el código, estar colaborando con la gente, estar construyendo cosas, estar creando cosas para las empresas. Era una dinámica que ya se había vuelto muy, muy normal. Y la tercera cosa que yo diría que podría ser el contexto en general de las empresas, el contexto económico, donde pues sufrimos despidos en la empresa donde yo estaba. No fue la única empresa que se vio afectada por los despidos masivos, incluso en Big Tech hubo muchos despidos, ¿no? Entonces, eso, como quiera, termina afectando internamente cómo funciona una organización, porque no se llenan las posiciones que quedan abiertas tal vez, y terminas adoptando un poquito más de responsabilidades. Y uno entiende, ¿no? Uno se alinea a poder aportar en la compañía. Pero en mi caso ya era un momento donde estaba muy agotado y sentía que no tenía las herramientas para llevar bien eso en ese momento, y tampoco la energía, ¿no? Entonces fue por eso que decidí en familia, que eso fue algo que yo sentí mucho apoyo de familia, de amistades, cuando les platicaba esta situación, para tomar esa decisión. Obviamente les contaba yo cuál era mi plan. Tengo ahorrado, lo voy a hacer así, tengo este tiempo, quiero hacer estas otras cosas, primero quiero tomarme un respiro. Se dieron las cosas, se dio la emoción y finalmente terminé tomando la decisión porque sentía que era lo mejor para mí en ese momento. ¿Te sentías en algún punto quemado, como le dicen este término en inglés, burnout? Burnout. ¿Sí lo viviste? Sí, y uno piensa que no le va a pasar porque conoce el término o porque se prepara, ¿no? De pronto, yo en ese entonces tomaba sesiones de meditación, me gustaban mucho, me gustaba iniciar el día con eso. Y uno piensa que lo tiene todo controlado, pero pues ya viéndolo hacia atrás, te das cuenta de que hay otros ejes de la vida que realmente no estaba bajo control, y fueron esas cosas que fueron consumiéndome, yo diría, ¿no? Como cuestiones de relaciones personales, también incluso en hobbies, perder un poquito incluso de vista qué era lo que me gustaba de lo que estaba haciendo, por la misma rutina, por el mismo estar ahí en la organización, por el mismo las responsabilidades que uno va adquiriendo al subir de rol, igual por el tamaño de la empresa. Entonces,
sí sentí que me quemé, pero ya me di cuenta después, demasiado tarde. Más bien en el momento en el que tuve que darme cuenta y antes de que siguiera pues afectándome, tomé la mejor decisión que pude para mí y para mi familia. Luis, qué buenos tiempos vivimos en el tema laboral, me refiero, y específicamente en tech, ¿verdad? Porque hay que reconocer que es una industria bien privilegiada y los que trabajamos ahí, pues lo somos más, Totalmente. en el sentido de que ahora conocemos estos términos, burnout, ¿no? Yo este término lo conocí a partir de que entré en tech. Estoy seguro que mis papás, mis abuelos no conocían el término Sí, y si lo conocían se quedaban así como que pues no rajen, la vida es trabajar, ¿no? Porque pues sí, hay que darle. esa era la cultura que tenían las generaciones pasadas. Nosotros tenemos el privilegio de que yo recuerdo que un jefe que tuve en tech me decía, si algún día sientes que te quemas, tómate unos días, ¿no? Y yo me quedaba, neta, se puede, ¿no? Porque pues Claro, para ¿eso mí, existe? ajá, es posible, ¿no? Y bueno, en este caso, tú te tomas no solo un tiempo para deslindarte de tanta presión o tanta chamba que probablemente traías, decides tomarte todo un año sabático. Eso en México no es muy común. No es muy común en tech, mucho menos en otras industrias, ¿no? De que la gente tenga esa decisión, ese también apoyo financiero, hay que decirlo, Claro. para poderlo tomar, ¿no? Y en tu caso lo hiciste, en tu caso te animaste a hacerlo. Eh, ¿qué es lo que más te motiva a aventarte? Digo, ya hablamos de que las circunstancias por las que pasabas, pero ¿cuál fue esa decisión que más te empujó a decir, venga, ¿por qué no tomarme un año? Sí, definitivamente al punto que dices de que estamos muy privilegiados en la industria, es un hecho, sí, es un hecho. Incluso lo vimos en la pandemia, ¿no? Donde incrementó la necesidad de contratar a los ingenieros, donde incluso los sueldos se elevaron un poco. Pasó un montón de cosas, pero creo que al final lo que me motivó también fue tener el soporte, como decíamos, financiero. No solo el apoyo emocional en cuanto a familia, pareja, seres queridos, amigos, sino también el fondo en dinero, el ahorro, para poder tomar esa decisión, como con un riesgo calculado, por decirlo así. Y en ese sentido, viéndolo hacia atrás y platicando con amigos en este periodo donde traté de dejar un poco la rutina del día a día, ellos me recordaban que era algo que en algún momento yo había mencionado y que yo había querido como una de esas otras metas que yo pensaba, en algún momento me voy a tomar un break de la industria. No tenía una fecha exacta, pero sabía que tenía que prepararme para eso. Y la forma en la que podía prepararme para eso en ese momento tenía que ser ahorrando, tenía Claro. que ser preparándome financieramente para poder solventar esos gastos, porque la dinámica de tener un trabajo de 9 a 5, de 9 a 6, es una relación entre el empleador y el empleado, donde hay una cantidad de dinero asegurada en el mes que te va a caer en tu cuenta, Sí. y eso a ti te da una seguridad en muchos aspectos de la vida. Estabilidad mental Exacto, también. totalmente, sí. No te tienes que, no, si te preocupas solo por hacer tu chamba y porque va a caer el dinero, ¿no? Ujú. Entonces ya requería más como planear a futuro, de decir, ¿cómo puedo solventar mis gastos para poder darme ese break que yo quiero? Entonces, mm, cuando el momento en el que lo tomé, no fue planeado que lo iba a tomar en ese momento, fue más el sentimiento de, pues ahora lo necesito tomar y tengo el ahorro, lo voy a utilizar. Pero ese era un ahorro que, como mucho de la educación financiera que afortunadamente me topé en YouTube en ese entonces, y que yo era un ávido consumidor de ese tipo de información, Yeah. y me entraba a investigar más, y de pronto que mencionaban planes de retiro, que las inversiones, que términos como dividir tus ingresos en ciertos porcentajes, donde pues un porcentaje va para tus gastos fijos, otro porcentaje tal vez va para los gustitos y otro porcentaje va para el ahorro, ¿no? Y también más aprendizaje respecto a esos temas, donde con cada aumento de salario que yo tenía a lo largo de los años, esos porcentajes se modificaban en favor en el ahorro. Entonces, creo que eso me ayudó mucho, me dio mucha seguridad cuando decidí apretar el botón de pausa, para poder solventar un tiempo que yo había estimado, ¿no? Tenía un número para mí que representaban mis gastos
un poquito holgados, ¿no? Para dejar un margen de maniobra al final del mes, multiplicado por el tiempo tal vez que yo quería tomarme de un break, que inicialmente era un año, pero hasta el día de hoy termina siendo un año y medio, que ya está a punto de terminar, ¿no? Pero termina siendo un año y medio, y tomé la decisión, pero eso me ayudó mucho. Qué buen tema, educación financiera. Es otro tema más que en México no conocíamos, ¿no? Generaciones pasadas me refiero, y que ahora ya cada vez hay más información, más ahora con este auge de los neobancos, ¿no? También han venido Claro, ahí a educarnos a ahorrar o a mejorar claro. pues nuestra manera en la que manejamos nuestras finanzas. Entonces también en ese punto creo que vivimos muy buenos tiempos. Sí, definitivamente. Y ahora hay más información en Internet incluso. Puedes Exacto. aprender más cosas en cursos en YouTube, cursos en diferentes plataformas, donde te dan los básicos de lo que puedes hacer al respecto con tu situación financiera, dependiendo del momento en el que te encuentres. Porque podrías tener deudas, y esas son más importantes de pagar, ¿no? Y todo eso viene en la educación financiera. Y creo que eso también venía mucho de la comunidad con la que afortunadamente conviví, Mm. que era un tema que se escuchaba en pasillos, ¿no? Y que de pronto alguien mencionaba, vi a este youtuber y mencionó esto otro, ¿no? Y uno se queda con la duda, investiga más y descubre un poco más de lo que puede hacer con el dinero que está ingresando por el tipo de trabajo que tiene en la industria en la que está. Y sobre todo por tu cuenta, ¿no? Que ahora nos podemos informar por nuestra cuenta, no necesitamos tomar un curso, qué sé yo. Está ahí la información en ¿Eh? internet. En Internet. Cuestión de ser un poquito de curioso, De acuerdo, ¿verdad? totalmente. Luis, entonces año y medio llevas en año sabático, iba a ser originalmente uno y ya va avanzando este otro año más. Sí. Qué buen tiempo, o sea, ya es un buen tiempecito. ¿Cómo son tus días? Cuando recién tomaste esta decisión, Eh, ¿planeaste algo así como, ahora que esté libre de chamba voy a hacer lo otro? ¿O te dejaste llevar a la improvisación? eh. Sí planeé, pero creo que en ese entonces yo creía que esto iba a ser totalmente diferente, ¿no? Ujú. Muchas de las cosas que planeé hacer no las terminé haciendo otras cosas. Entonces, terminó siendo un viaje entre sí planeaba y luego mejor que me fuera llevando la corriente en lo que quería hacer, la energía que tenía en ese entonces. Ir también dejando un poco la inercia, que eso fue muy difícil. Ya venía con una inercia de 8 años de estar dándole, de estar aprendiendo, más en una industria como la tecnología, que cada día sale algo nuevo. Hoy en día lo nuevo es cada día sale tal vez una mejora en un modelo de inteligencia artificial, ¿no? En ese entonces era un nuevo framework, era un nuevo lenguaje. La industria te demanda mucho estar ahí conectado, estarte actualizando. Entonces, esa inercia que yo traía de 8 años, comparado con este año y medio que le he puesto así un freno de manos, es muy poco este año y medio. En algunas ocasiones así lo siento. Siento que es poco para lo que había venido promoviendo en diferentes áreas de mi vida por esos 8 años. Eh, no fue, o sea, te digo, al inicio pensé un año, logré extenderlo afortunadamente, eh, pero ¿me recuerdas la pregunta? Así de que si planeaste tus días Ah, o si te dejaste llevar a la improvisación, sí, sí, que a sí. lo que estoy entendiendo es más como te dejaste fluir, ¿no? Te has Sí, dejado fluir. me he dejado fluir, pero ha pasado un montón de cosas porque ha sido más como por temporadas. Ujú. Dependiendo de la temporada del año y de la vida, ha sido a veces algunas ocasiones centrarme más en planear mis días, planear lo que voy a hacer, y en otras ocasiones disfrutar también del tiempo libre, que era algo que en ese entonces cuando yo trabajaba, mi tiempo libre era consumir más cosas de la tecnología, estar enganchado en consumir información, en aprender. Dejé hobbies, dejé de salir en algunos lugares, descuidé mi salud. Entonces, ahora en estos momentos, en este año y medio, esas otras esferas de mi vida que ya pedían, te decía, ¿no? El cuerpo, pues salte a dar una vuelta en bicicleta. Y eso se volvió parte ahora de mi rutina. O sea, ya no habían juntas de stand-ups en la mañana diarios, sino ya habían en mi calendario algunas cosas como en este tiempo, creo que en este tiempo voy a salir a hacer bicicleta. O en este tiempo, tal vez este día sí voy a hacer un poquito de trabajo en mi compu, ¿no? Porque tomé unos proyectos freelance,
ya era más como en otros términos, ¿no? No era más en términos de un horario, en términos de tal vez los objetivos de negocio de una corporación más grande o un equipo. Ya no era un horario muy fijo, sino era más flexible. Pero sí hubieron temporadas como Navidad, ¿no? Donde dejas de lado el calendario, te olvidas de que existe y simplemente dejas fluir lo que va, ¿no? Si hay que visitar a la abuela, si hay que visitar a la familia, estar preparándote para la cena de Navidad, días antes tal vez salir a pasear con la familia, ese tipo de cosas que antes no hacía y no promovía. Me gusta mucho tener la fortuna hoy en día de que son cosas que suceden incluso hasta el día de hoy. ¿Qué onda, compitas? Esta temporada en Mérida es también patrocinada por la empresa Ciudades. Si tú o alguien que conoces tiene la necesidad de crear un producto digital desde cero o ya tienen el producto pero quieren incrementar sus operaciones en la nube, contáctame al correo chambiología@ciudades.studio para ponerte en contacto con este equipo llamado Ciudades, quien te hará una propuesta de diseño y ejecución de soluciones de arquitectura de software, infraestructura y cloud para empresas como la tuya. Y aparte, pues me platicabas que estás de regreso en casa, ¿verdad? Porque tú eres de Mérida, pero tengo entendido que los últimos años, meses de tu vida también habías vivido en la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces regresas a Mérida, tu casa, tu ciudad, y pues qué chido sea tener un año sabático aquí en Mérida, ¿no? Porque tal parece que es un muy buen lugar como para hacerlo, ¿no? Porque es una ciudad pues cálida donde el calor te puede agobiar, ¿no? Y que de repente te abraza. Exacto, y no te suelta a veces. O que está bien chido después de la comida acostarte un ratito en la hamaca, ¿no? Qué sé yo, ¿no? O meterte a la alberca si es lo que tienes, o simplemente salir a un parque a tomar el fresco después de que baje el sol. El fresco. ¿No? Ajá, bueno, el fresco. Sí, pero te entiendo totalmente. Es una gran de referencia aquí de cómo le dicen, salir a la puerta de tu casa, ¿no? Y sí, poner tu sillita afuera y nada más ver el atardecer. Qué genial, qué genial. Sí, totalmente. Ahí fíjate que el tiempo sabático ha estado dividido, porque la temporada que llevamos aquí de vuelta en Mérida, allá en la tierra natal, ha sido menor que el tiempo que hice en Ciudad de México, también estando en sabático. Y era la primera vez que yo vivía en una ciudad, o sea, fuera de mi ciudad natal, ¿no? Yo ya vivía fuera de casa de mis papás, pero no en otra ciudad. Entonces, haber tenido esa experiencia creo que también me permitió disfrutar a mi forma la Ciudad de México, que es masiva, o sea, es gigantesca, es una infinidad de cosas las que puedes hacer. Tú ahí la disfruté a mi forma, como saliendo en bici, saliendo a caminar, viendo lugares. Yo estaba muy cerca de Insurgentes, entonces me gustaba salir a caminar ahí en algún momento en las tardes con música, escuchando algún podcast también, reflexionando un poco, aprovechando ese tiempo que creo que me sirvió mucho de reflexión. Y ahora volver aquí en Mérida, pues también estar más cerca de la familia, poder frecuentar más a mis papás, a mis amigos, eso también me llena mucho y de nuevo es parte de lo que está en mi día a día, en cómo lucen mis semanas. También lucen con un poquito de trabajo, pero ya en proyectos personales, pero creo que ha sido un poquito más equilibrado que como lo llevaba yo personalmente muchos años atrás. Pero Mérida, como ciudad, va a ser una ciudad muy segura, la gente aquí es muy amena, siempre te va a recibir bastante bien. Pues ese tipo de cosas también ayudan a poder disfrutar la ciudad de otra forma. Creo que no he salido tanto, ¿no? No soy de salir tanto, realmente. Soy de salir a cosas específicas. Más que en tu bici. Exacto, en la bici. Incluso ahorita en el fraccionamiento. Eso es algo que extraño mucho de la ciudad. Tiene una infraestructura más grande para salir en bici y poder moverte diferentes colonias. Pero ahí en la colonia donde nosotros estamos, ya tengo un circuito que frecuento, ¿no? Entonces, eso también me ayuda mucho y ha sido parte de promoverlo en temas de salud. Y has reconectado, pues, ¿no? Con tu gente de aquí ahora que estás de regreso y eso debe ser bien gratificante. Sí, y de forma diferente, porque antes uno está en las situaciones familiares, incluso situaciones con amigos, y el trabajo está
presente, corriendo ahí detrás en la cabeza, ¿no? No estás totalmente enganchado a veces con lo que está sucediendo. Y eso era parte de la inercia que te comento. O sea, ya vienes tú pensando en la solución, en resolver los problemas, ¿no? Y es por lo que te pagan por ofrecer soluciones a problemas. Y cada empresa tiene problemas diferentes, cada empresa necesita soluciones diferentes. Hay N tecnologías para poder ofrecer una solución. Y tienes que, como desarrollador, piensas en las situaciones alrededor que pueden salir mal, las que pueden salir bien. Todo eso viene parte del trabajo e influye en lo que diseñas, lo que finalmente terminas programando. Y eso es una forma en la que te acostumbras a ver el mundo, y a veces lo ves también en las relaciones personales. Y es difícil salirte un poco y recordar que pues, estamos hablando persona a persona, como ahorita, que estamos platicando en persona, hablando de temas tal vez que son hablados así igual, ¿no? Como en persona, con amigos, con familiares. Luis, tú dijiste hace rato que en los tiempos anteriores, cada cierto tiempo había un framework nuevo. Ahorita capaz con la IA hay una actualización nueva de la IA. ¿Tú has tenido presente, Luis, que muy probable lo que tú hacías en términos de desarrollo de software con Android o con Flutter, que lo que tú hacías hace año y medio en tu última chamba, probablemente al día de hoy ya no esté actualizado? Si has tenido esto presente, has pasado ahí por ese pensamiento de que, ay, güey, cuando entre una nueva chamba, ahora pues capaz voy a estar un poco oxidado. ¿Has tomado alguna acción para eso? Sí he pensado, la verdad. Es algo que en algún momento en esta temporada sabática me robó mente muchas semanas, pero finalmente terminas lidiando con ello y aceptando la realidad que así es, ¿no? Y que siempre ha sido así. Son una de las habilidades que en ingeniería de software funciona muy bien, es adaptarte al contexto. Y al menos en mi caso, a pesar de que ha sido un sabático, sí he tomado proyectos. Y uno de los proyectos que tomé lo hicimos con una tecnología que era no code, o bueno, low code, no code, dependiendo cómo categorices la herramienta, que se llama Flutter Flow, que es una herramienta visual para crear aplicaciones que finalmente terminan siendo código en Flutter. Y esta herramienta ha crecido muchísimo y ya es una forma diferente de construir aplicaciones móviles. Entonces, al menos en términos de probar alguna herramienta que haya salido, sí me he mantenido activo en decir, bueno, ¿cómo funciona esto, no? Como en su momento era, ¿cómo funciona Android? ¿Cómo funciona iOS? ¿Cómo funciona solo Flutter? Y también con cuestiones como de inteligencia artificial, ¿no? Algunas otras herramientas, como la inteligencia artificial hoy en día te ayuda a hacer como el GitHub, ¿no? Que es un copilot que te ayuda en el proceso de código, al menos como están orientadas actualmente las tecnologías. He tratado de mantenerme expuesto un poco, pero tampoco tanto, porque luego terminas suscrito a 10,000 newsletters de tecnología por cómo funciona la industria y terminas leyendo un 10% de todos los que llegan en tu bandeja. Y luego también es desgastante el hecho de que te levantas al día siguiente y lo primero que ves es una bandeja llena de correos de newsletter donde sientes la necesidad de leerlo para mantenerte al día. Eso es muy pesado, es muy estresante de llevar. Hoy en día, pues no tengo nada de suscrito en los newsletters. Ya busco información específica y profundizo en algunas cosas que quiero saber, ¿no? Como con otro enfoque. Venga, Luis. Y pues bueno, en cuanto al tema central que es mental health, ¿no? Salud mental. Tú mencionaste que parte de la decisión por la que decidiste tomarte este año sabático fue por salud mental, justo. ¿Hay algún ejemplo que nos quieras compartir sobre cómo este tiempo que te has tomado sabático, bueno, este año y medio, ha impactado positivo en tu salud mental? Sí, creo que el punto principal es el estrés. El estrés que no por nada es conocido como el asesino silencioso, que ya cuando se presenta algún síntoma es que probablemente sea estrés. Y pues lo puedes ver en los diagnósticos, ¿no? De pronto hay enfermedades que vienen dadas por ese estrés que ha estado en el cuerpo y que tu cuerpo termina como estando apretándolo, ¿no? Y uno que no se da cuenta, no escucha tanto a su cuerpo. Entonces, sí, sí
A mí me perdí un poco. Así de que en algún ejemplo que tengas presente en el que puedas comprobar que este año apoyó a tu salud mental. Gracias, gracias. Sí, 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 ¿no? los dolores. Los dolores, esos Los dolores, achaques. los achaques, sí, que no solo son de la edad, sino también ya es de lo que te decía, de que se siente el cuerpo como tensionado. Pues al final estás en un modo de alerta en el día a día a veces, o se puede transformar el entorno en estar alerta, dependiendo cómo sea la dinámica también dentro de las empresas o con quién convivas. Puedes sentirte muy alerta y tener que estar ahí listo para reaccionar y para tomar acción, ya sea con bug fixes, con cambios que se requieren de último momento, cambios en los planes, ese tipo de cosas. Creo que la saturación en la agenda, el sentido de urgencia que a veces se vive en las empresas, quitar todo eso me ha ayudado mucho a sentirme más relajado, y eso finalmente impacta en que en los días hasta la actitud yo creo que mejora en el día a día con la familia, con los amigos, que es todo lo que venimos platicando, ¿no? Te enganchas más en las conversaciones, utilizas tu curiosidad tal vez para otras cosas con las personas con las que convives día a día, ¿no? Que luego de que estás muy metido, como a mí me pasó en la tecnología, promoviéndolo por años, eh, ves hacia afuera el gran panorama, ya pasó bastante tiempo. O sea, pasó 8 años, podrían haber pasado más, pero me siento muy afortunado de que las circunstancias se dieron para que aprecie mucho ese tipo de cosas ahora. Y ya ahora sí mi regreso hacia la industria, pues es un Luis diferente. Entonces, si yo hubiera salido por unos chilaquiles con el Luis del pasado cuando estabas trabajando, no era un Luis así de relajado como el que No, conozco. bueno, yo creo que no. Tal vez sí me recuerdo diferente, ¿no? A lo mejor la gente que me conoce podrá decir otra cosa, pero yo creo que ahí al menos hubiese tenido tal vez un dolor de estómago, que es donde a mí personalmente se me reflejaba en El cuestiones del estrés. estómago, sí, ¿no? Entonces, eso te termina botando en los días, y en esos entonces, pues, tienes que seguirle dando, como platicábamos. Como las generaciones anteriores están muy acostumbradas, uno termina aprendiendo pues, lo que ve de la generación inmediata de tus papás o lo que se promueve en ese entonces, y pues uno sigue dándole, promueve no escuchar a su cuerpo en esas situaciones Uf. y termina luego explotando en el estrés. Totalmente, Luis. Ujú. También otro tema de las generaciones pasadas que creo que con el tiempo se ha ido poco a poco cambiando, pero igual y sigue igual. Bueno, para otras industrias, al menos en tech ha cambiado, pero la chamba como tal, ¿no? Siempre le tenemos como tal la palabra trabajo, ya tiene un cargo pesado, ¿verdad? Ya se siente así como algo que no nos gusta hacer, algo que tenemos que ir, no, pues no hay de otra, decía la gente de antes, la Ujú. chamba. En tech, te digo, cada vez más se hizo un poco más de verlo como una manera de hacer lo que te gusta hacer, sin Ujú. darle esa connotación pesada. Pero en tu caso personal, al casi un año y medio sin chambear, ¿ha cambiado tu relación que tienes con el trabajo, tu percepción, tu análisis que tienes personal que tienes del trabajo ha cambiado? Sí, sí, y también eso nace de la oportunidad de invertir tiempo en cosas, en proyectos personales, que eso es otra esfera a la que le he estado dedicando tiempo, en sentarme a codificar solo por el gusto de codificar, como recordar eso. O sea, ¿por qué inicié haciendo las cosas que hacía? Era porque era divertido. Exacto. Y como todo, o sea, todo en exceso no es bueno, ¿no? Y también con las cosas que te gustan. Entonces yo creo que me pasó mucho de eso. Y este tiempo de estar recordando las cosas que me gustaban hacer, porque me gustaba codificar, invirtiéndolo en proyectos que tal vez resuelven problemáticas muy específicas mías, pero que se sienten que es una retroalimentación directa de lo que yo estoy haciendo en ese momento, a diferencia de cuando colaboras con proyectos más grandes, que tal vez tardan meses en salir, que a lo mejor requieres otro tipo de procesos, por no decir burocracia, detrás de cómo se realizan las cosas. Eh, Creo que eso me ha ayudado mucho.
Ok, gracias Luis. En temas, ahora sí que vámonos a lo financiero, Ujú. sí, porque es algo que estoy seguro que la gente que está escuchando este episodio se va a preguntar cuánto habrá ahorrado Luis, ¿no? Para Ujú. poderse haberse tomado ese año sabático. Para empezar, estoy seguro que a mucha gente, Luis, le ha de, y estoy hablando gente software engineer, le ha de haber pasado alguna vez por la mente este pensamiento, ¿no? El de, ¿y si me tomo un año sabático, ¿no? Así capaz recostado en su cama así pensando, estaría Sí. chido. Pero ¿qué una persona debería tomar en cuenta para Ujú. tomarse un año sabático como lo hiciste tú? ¿Qué consejo darías? ¿Qué es lo primero que deberían prepararse? Sí, bueno, en términos financieros, lo que a mí me funcionó fue iniciar muy temprano. Desde el inicio, yo diría que de cuando empecé a hacer dinero en la industria, de empezar a tener esa práctica del ahorro. Ah, o sea, ¿ahorraste desde tus primeros años laborales? Sí, 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 sí. En ese Buenísimo. entonces yo ahorraba tal vez muy poco, ¿no? Y ahorraba para algunas cosas que tal vez yo quería comprar en ese entonces, pero siempre fue una práctica de ahorrar. Yo estudiaba y también chambeaba, entonces estaba con mis papás, entonces había un poquito más de ahorro porque ellos me apoyaban. Pero como te comentaba, a lo largo de los diferentes trabajos, los diferentes aumentos que había tenido en salario, pues esa constancia desde de todos los años es algo, ¿no? Que mantengo hasta el día de hoy. Al día de hoy es una práctica que mes con mes hago. He tratado de reducirla para que no me consuma mucho tiempo, de revisar los pagos de inicio de mes, tal vez ver cómo va a la mitad de mes las finanzas, ver cómo van a final de mes, programarme para hacer mis pagos, para que no se me olviden, porque si no está en el calendario a veces hasta se me olvida, ¿no? Entonces, programarme para hacer mis pagos, para que no caiga en cuestiones como intereses, tal vez en algunas tarjetas. Utilizar estrategias como aprovechar las tarjetas de crédito para autofinanciarte algo, tú teniendo el capital y aprovechando ese capital para que genere un poquito de interés o al menos para que no se devalúe en algunos de los neobancos como los que mencionabas, ¿no? Pues todo ese tipo de aprendizajes creo que sería de lo primero. Empezar con la educación financiera, incluso si es en YouTube, que fue lo que a mí me funcionó. Empezar a exponerse a esa terminología, romper un poquito el tabú del dinero, que eso, de nuevo, hablando de generaciones anteriores e incluso con lo que uno crece, pues son temas que no se hablan mucho tal vez en la familia, Sí. donde uno crece, como el dinero, así en cantidades. Incluso hoy en día uno se siente incómodo diciendo cuánto gana, cuánto gasta en algunas cosas, cuánto le costó algo, ¿no? También para mantener un perfil bajo, es algo que a mí me pasa, algo que no me gusta hacer mucho. Ujú. Pero todo eso, que es un tema más personal, más mental, también influye cuando uno está iniciando su viaje en tema de administrar, de llevar el control de sus finanzas, ¿no? Y en Internet puedes encontrar un buen de cosas, ¿no? De gente que muestra sus estrategias de qué estuvo haciendo, cómo estuvo ahorrando, cuántos porcentajes, cálculos rápidos de si tú quieres, si tus gastos mensuales recurrentes suman, no sé, una cantidad de 30,000 pesos, que pudiera ser una cantidad muy cercana a lo que uno necesita para vivir hoy en día en Mérida, bastante bien, bastante tranquilo, algo muy accesible, como platicábamos, en sueldos de ingeniería, de la industria tech. Um, Haces ese cálculo, lo multiplicas por el tiempo que quieres libre y simplemente ahí tienes tu número de cuánto necesitarías tú ahorrar para darte un tiempo libre. O en algunas otras, en parte de la literatura financiera, hay quienes tienen un cálculo para decir, si tú quisieras vivir de cierto porcentaje de tu capital que retires anualmente, ¿cuál sería tu número, no? Y hay teoría y una fórmula de cómo calcular esos números. Y es un juego se vuelve un juego de acumulación, para que puedas tú tomar otras decisiones financieras en el futuro. Interesante, Luis. Y ahora sí que sacando números, como cuánto crees que una persona que está en tech, Ujú. tú has ahorrado 8 años, ¿no? Eso me quedó claro, pero si una persona, ponle que lleva ahorrando los últimos
2, 3 años de su vida y está pasándole por su mente tomarse un año sabático. Ujú. Y, pues bueno, ya hemos visto que Mérida es un muy buen lugar para tomarse ese año, ¿ah? No porque sea barata, porque al tiempo que llevo aquí me queda claro que Mérida no es barata. Lo fue, yo creo, ¿no? Pero con este boom que ha tenido la ciudad con gente extranjera y con muchas personas que se han venido de fuera a vivir aquí, pues los precios han incrementado y no es barata una renta en Mérida. Depende de dónde quieras vivir también y de muchos otros factores, Totalmente. pero vamos a sacar un cálculo como cuánto tendría que tener mensualmente una persona como para vivir en Mérida un año sin trabajar. Claro. Sí, tomando en cuenta que la mitad de mi tiempo ha sido aquí Ajá. y también me empiezo a reencontrar con a la Mérida que vuelvo, los precios han subido bastante en la renta, en los gastos que uno hace de consumo, en supermercados y todo, a pesar de aún tener el ahorro para ello. Ujú. Pensaba en alguien en tecnología, el número que platicábamos de 30, 35, de ahí en adelante, ya cada caso podría ser diferente dependiendo a cuántas personas dependan de ti, qué gastos tengas, qué deudas tengas, pero se me hace un número realista eso a partir de 30 hacia adelante, que alguien pudiera vivir bien, no diría darse lujos en ese sentido, Ajá. pero vivir una vida tranquila, relajada, teniendo el control del tiempo, invirtiéndolo en proyectos que uno quiere, como ha sido el caso personal, sería un buen número. Claro, entonces 30,000, 35,000 aproximadamente mensuales, Ujú. ¿verdad? Para una persona soltera o una persona en pareja sin hijos, Claro. ¿no? Porque vamos a considerar que la renta va a pagar entre unos 10,000 a 13,000 pesos. Ujú. Sí, También depende de dónde quieras vivir, tal vez 15, tal vez va subiendo un poquito más. exacto, más que los gastos de hacer el súper, más que de vez en cuando el brunch en estos lugares que pues no son nada baratos. La salida al cine La salida al incluso. cine, ir a Progreso de vez en cuando, ¿no? Ey, Entonces sí, aproximadamente 30,000 al mes por 12 son como 360, habíamos ujú. dicho, Sí. que el promedio de un ingeniero de software, el sueldo promedio senior Ujú, level está como en 100. ujú. Entonces ponle que si de esos 100 ahorra el 20%, que son 20,000, estamos hablando que como en unos 3, 4 años podría aventarse ese break de vivir un año sabático en Mérida Claro. o en algún lugar barato en México. No, no, Ujú. no nada más aquí en Mérida, sino en un Aguascalientes, en un Colima, Claro. ¿no? Sí, sí, Ajá. sí. No creo que Exacto. en Ciudad de México, ¿verdad? Pero bueno, tú lo viviste. Nosotros lo vivimos, pero ahí creo que hay un factor que influyó, que el momento en que nosotros llegamos a un departamento ahí era un periodo después de la pandemia, como Ujú. ligeritamente después del pico de la pandemia. Ajá. Entonces también conseguimos un buen trato en la renta que nosotros teníamos en el edificio. Entonces, nosotros cuando nos salimos de ese edificio, el costo ya se había incrementado brutalmente a lo que nosotros continuábamos pagando. Entonces, eso también hizo un poquito más que pudiéramos estar en Ciudad de México no gastando tanto, ¿no? A veces aquí venir a Mérida, donde ya gastas tienes gastos como de gasolina, la luz tiene otra tarifa aquí, ahí en Ciudad de México no necesitas aire acondicionado, ya lo tienes en el ambiente, aunque también tienes un poquito de smog, pero bueno, eso ya depende de cada quien. Ajá. Entonces, son unas por otras que siento que, al menos hasta ahorita, en este tiempo, dividido entre Ciudad de México y Mérida, diría que son muy similares. Ok. Venga, Luis, entonces pues ya lo saben las personas, ¿no? Si quieren tomarse este año, más o menos cuánto deberían ahorrar como para estar al menos aquí en Mérida, ¿no? Ujú. Que la neta es una muy buena ciudad para vivir, dejando al lado la gentrificación, dejando al lado que los precios se incrementan además, es una ciudad muy segura, Sí, ¿no? sí, 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 y eso pues lo dicen las estadísticas también que salen Exacto. en el país, ¿no? Hablando de otros temas, ya para terminar, casi Luis, tengo entendido de que ya se acerca la fecha o el tiempo en el que vas a estar de regreso en el campo laboral. Este año, ¿no? Lo tienes pensado Sí. regresar. Em,
¿Qué tipo de roles andas buscando? Por ejemplo, ¿quieres continuar como mobile developer? ¿Quieres continuar en mobile o quizás de algo que aprendiste en este tiempo que estuviste de sabático, que lo quieras aplicar en en una nueva chamba? ¿Qué tipo de vacantes Ujú. estás buscando? Pues hasta ahorita, al día de hoy, Ujú, a pesar de que tengo el plan y la fecha de cuándo ya es momento de iniciar a buscar chamba, ajá. que vendría siendo como un par de meses, siento que estoy abierto a las posibilidades de lo que sea. Puedo tener una tendencia a buscar mobile porque es de lo que más sé, es de lo que más se practica en los años, pero estoy abierto a cualquier rol realmente que sea de ingeniería de software. Incluso no descartaría algo que pida un poquito más allá de cuestiones como diseño de producto o otras habilidades, porque es algo que a lo largo de este año sabático también he procurado informarme un poquito más, ¿no? Tomando, de nuevo, volviendo a lo básico, a lo de antes, tomar un curso, leer un libro, que hay muchos buenos últimamente. El del Mom Test es uno muy sonado en el área de producto para hacer preguntas a tus clientes. De modo que sea como preguntarle a tu mamá, pero tu mamá no te pueda mentir, ¿no? Porque normalmente una mamá no va a tratar de hacerte sentir mal, ¿no? Te va a tratar de decir, sí, hijo, está muy bonita la aplicación que estás construyendo, ¿no? Pero eso no hace un negocio, ¿no? Entonces, ese tipo de aprendizajes, viviéndolo no solo en libros, sino en experiencia, tratando de hacer unos emprendimientos, de hacer una startup con Javier, intentar bajar capital, otro montón de habilidades que siento que he adquirido en este año sabático de la industria directamente tech, estando de 9 a 6. Creo que es algo que me gustaría explorar ahora que regrese a buscar trabajo en la industria y si hay posibilidad de encontrar algo que se alinea a eso que he estado aprendiendo para ponerlo en práctica, tal vez en diferente escala, en diferentes industrias en las que estén las empresas, es algo que me gustaría mucho. Y también dar un paso hacia atrás, estando reflexionando y de cómo mi carrera fue muy rápida, o es ese sentimiento que yo tengo, siento que no está mal decir, bueno, sí, staff, mobile, software engineer fue mi último título, mi último rol. Un pasito atrás en la escalera de individual contributor, software engineer, puedo ir a hacer mi chamba, hacer una muy buena chamba. Eso me ayuda también a mantener otras áreas de mi vida, ¿no? Y no fallar en el trabajo, encontrar realmente ese balance que creo que por la misma inercia me hizo falta promover o buscar. Estás buscando algo full remote, ¿verdad, Luis? ¿O estás abierto a que una empresa te diga, pues mi esquema ya es híbrido o Ujú. ya es presencial, pero es en tal ciudad? Esa es buena. De bote pronto diría que remoto, porque también no llevo mucho tiempo aquí y ya moverme a otro lugar Ya es. sería muy pesado. Ya de por sí la mudanza de Ciudad de México aquí requirió bastante de mi tiempo y que yo me siento afortunado de haberlo hecho así sin chamba, que Ujú. ese tipo de cosas con planeación también viene siendo algo calculado en las finanzas, ¿no? Para poder permitir realizarlo, cubriendo los costos y cubriendo todo lo necesario para finalmente movernos acá. Pero no estaría abierto en el futuro, o sea, sí estaría abierto en el futuro de moverme a alguna otra ciudad. Al final entiendo cómo es la industria. Siempre ha sido algo similar. En la agencia, en Yellowme, siempre trabajamos remoto, a pesar de que estábamos en oficina, pero trabajamos remoto para clientes de otras ciudades, de Ujú. Guadalajara, Ciudad de México, Estados Unidos, en otros países. Entonces, esa dinámica de remoto es muy familiar, es muy cómoda, se adapta mucho al ritmo de vida que me gustaría seguir promoviendo. Y el hecho de volver a una oficina sería nada más ver en qué modalidad, ¿no? No volvería, creo, un 9 a 6 totalmente, de estar ahí todos los días de la semana. Preferiría un modelo un poquito más híbrido, que sea con más intención el hecho de ir en la oficina, que al final de todo lo que hemos platicado, ese punto de ser más intencional con lo que hacemos, con dónde ponemos el tiempo, es algo que ha estado constantemente en este año sabático, porque así se desvirtúan a veces algunas juntas, incluso algunas interacciones con compañeros cuando pues estamos ahí existiendo, ¿no? Pero falta un poquito más de la intención hacia qué va la junta, ¿no?
en la pandemia se volvió famoso el hecho de que ponían un contador, ¿no? ¿Cuántas personas hay en esta junta, no? Somos 10. Ok, si calculamos cuánto le cuesta la hora de sueldo a estas 10 personas, esta llamada ya le costó a la empresa X cantidad de precio. ¿Y qué decisiones tomamos? Ninguna. No se movió nada, ¿no? Y todavía tenemos otra siguiente junta para ver ahora sí qué hacemos, ¿no? Pasa, digo, es algo común cuando colaboras con gente, ¿no? Cuando la comunicación es importante. Pero creo que esa intencionalidad en muchas cosas de lo que hacemos, no solo en el trabajo, sino con temas de salud, como lo que hemos platicado de la bicicleta, temas de relaciones personales, como invertir tiempo en conectar con gente, como ahorita que ha sido maravillosa la plática contigo, Hugo. Qué Entonces, eso creo que es un factor que no dejaría al volver a la industria en cualquier modalidad. Interesante, Luis. Y qué bueno que ya estás empezando a intentar buscar, ¿no? Opciones, porque, pues bueno, así como tú lo dijiste hace rato, que la industria pasó por layoffs y demás, siento que todavía no se ha recuperado al 100, a pesar de ya ser marzo 2025, ajá, y entonces las opciones son menos. Hay mucha gente buscando chamba, Luis. Entonces, y sabemos que de mobile muchas veces son las menos, ¿verdad? Así como de todo el espectro de software engineering, mobile es un poco menor, entonces está bueno ya irte preparando desde ahorita. Sí, totalmente. Ese es uno de los consejos que también un buen mentor en el pasado me dio, Juan, que fue fundador de Yellow, y me decía, tú mantente entrevistando, ¿no? Eso sí. Para mantenerte ahí aceitado. Cosa que no hice, porque promoví otras cosas que tenían que ver más con mi salud, o sea, pero salir en bicicleta y ir a la condición, ahora eso sí podemos hablar, es ¿no? Es perrísimo, ¿eh? Exacto, sí. Entonces, pero estoy totalmente de acuerdo. Hoy en día la industria parece que todavía está tambaleando, pero no sé, creo que algo que también me siento muy confiado es que es salir a buscarlo. O sea, es salir, no asumir que va a ser, me contratan mañana, ni me contratan la siguiente semana, sino que los procesos incluso ahorita duran un poquito más. De que incluso yo igual pudiera ser un poquito más selectivo a lo que estoy buscando, a lo que se alinee también conmigo, invertirle más tiempo, considerar más tiempo precisamente en esa planeación para poder encontrar un lugar que se alinee con lo que estoy buscando. Y considerar que las empresas también están siendo más selectivas. Totalmente. Sí, no como antes. Ajá, que casi éntrale, ¿no? A la primera entrevista, sí. Pásale porque ocupamos ingenieros. Al día de hoy, al haber tanto gente ingeniera disponible, pues están más piquis las empresas. Sí, y en ese sentido creo que también lo que uno promueve, lo que uno hace, lo que uno está buscando, si lo pone allá afuera como parte del podcast, como lo pone como contenido, finalmente terminas conectando con algo que también está buscando lo mismo. Eso lo digo por conocidos, ¿no? Que a través de un proyecto personal que fue una extensión de Chrome, por ejemplo, eso termina siendo parte de su portafolio, una empresa lo ve, le gusta lo que está haciendo, ve lo que hizo, y le dice, oye, quiero hacer lo mismo, pero en mi empresa, ¿te late venir? Y simplemente es una alineación, ¿no? Entonces se vuelve una forma también diferente de estar buscando trabajo, como lo que platicábamos con los estudiantes, ¿no? De qué formas puedes hoy en día conectar con la gran variedad de opciones que hay en la industria. Eso también es algo nuevo con lo que yo me estoy topando a pesar de los años de experiencia en la industria. Tenemos que ser más creativos el día de hoy para encontrar chamba. Totalmente, sí. Luis, muchas gracias por venir a contar aquí a Chambiología tu historia de chamba, bien interesante. Te repito, es la primera vez que alguien habla de un año sabático, ¿no? Porque todo había sido como trabajar, pero este tema de darte un break se me hace también bien chingón que se hable, ¿no? Que no sea algo que nos dé tema o que creamos que únicamente las personas con 30 años de experiencia lo pueden hacer. También alguien de 8 años de experiencia lo puede hacer. Gran privilegio, no todos, pero se puede. Sí, totalmente. ¿Cuál es la lección, Luis, para terminar esta interesante charla? ¿Cuál es la lección más importante que a ti te ha dejado este año sabático? Órale. Uy, gran pregunta, ¿verdad? Gran pregunta, sí, muy buena pregunta para el cierre. Creo que las platicamos un poco. Diría que 2 principalmente, ¿no? Hay muchas cosas de las que se pueden hablar, pero lo del estrés, lo de tener cuidado con
todo en exceso no es bueno, incluso lo que más te gusta hacer. Y la intencionalidad. Eso, la intencionalidad en las cosas que hacemos. El apagar a veces el piloto automático, el apagar el modo developer en la vida y realmente conectar con la vida, con la realidad y dejar eso a un ladito y hacer intencionalmente las cosas. Creo que eso sería. Conectar con el modo humano. Conectar con el modo humano, me gusta cómo lo pones. Sí. Qué buenísimo. Luis, pues otra vez muchas gracias. La neta que creo que este episodio le va a hacer por ahí clic a mucha gente que lo escuche y que diga, ¿desde cuándo lo quería hacer? Y ahora ya sé cuánto necesito, ¿no? Para vivir en Mérida o capaz en su ciudad, ¿no? Claro. Pero que hagan ellos el cálculo, ¿no? exacto. De sus condiciones, de su contexto, de lo que busquen. De acuerdo a sus necesidades, a lo que puedan pagar, ¿verdad? Todo es, mientras te des un break, como puedas hacerlo. Claro, totalmente. No, pues muchas gracias a ti, Hugo, por la invitación. Muy afortunado de estar aquí, ser parte de la historia que traes de los 45 episodios o 40 y tantos episodios que llevas. Este es el 45 contigo. Es de admirar, la verdad, desde que nos conocimos. Eso es algo que se me ha quedado dando vueltas en la cabeza, de el camino que has recorrido y lo que has logrado con esos 45 episodios, con esa constancia, es inspirador y es admirable. Entonces te agradezco por la oportunidad de estar aquí en tu foro con tu público. Luis, muchísimas gracias. Y ahora sí que mejor terminemos antes de que me chivíes más. Muchas gracias también a la gente que está aquí escuchándote. Qué buena onda que hoy tuvimos público aquí. Y a la gente que nos está escuchando vía YouTube o Spotify. También muchas gracias por estar hasta este minuto. Les recomiendo que si les gustó este video, le den suscripción y like aquí al canal de Chambiología para estar enterados de los siguientes episodios yucatecos. Y si quieren estar en contacto conmigo, su compa Chambitas, recuerden que estoy como Don Chambitas en todas las redes sociales, bueno, en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muchas gracias y nos vemos la próxima quincena.